Estaba escuchando el Salmo, dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Heredad es una palabra muy fina para herencia. Y cuando Dios escoge una herencia, no escoge ni oro, ni plata, ni castillos, ni palacios, ni catedrales. Se escogió al ser humano, un pueblo. Tú eres lo que Dios va a heredar. ¿Ustedes han heredado alguna vez? Por todo el mundo que ha heredado algo sabe que cuida su herencia, ¿verdad? Así que imagínate que cuando Dios dice, ¿qué voy a heredar? ¿Qué voy a heredar? Dice, yo quiero que tú seas mi herencia. ¡Wow! Así Dios nos quiere. Y así somos de importante para Dios. Pero si escuchas la segunda carta de San Pablo a los Romanos, San Pablo dice que la herencia tuya y mía es Dios. Así que nos heredamos mutuamente. Dios te recibe a ti como herencia y tú y yo recibimos a Dios como nuestra herencia. El negocio perfecto, ¿eh? Esa es la mejor transacción que nos podemos encontrar. Tú y yo heredamos a Dios y Dios te hereda a ti. ¿Qué más necesitamos, gente? ¿Qué más necesitamos? Tenemos todo ahí ya. Domingo de la Santísima Trinidad. Y yo siempre digo que este es un domingo donde a veces nos rompemos la cabeza demasiado tratando de entender una doctrina que es bellísima, pero la tratamos de entender con la cabeza. Y no funciona porque las matemáticas cuando no funcionan, y esta es una matemática que no funciona. Por lo tanto, no es un problema matemático que resolver. Esto es simplemente una verdad que uno va descubriendo en la vida de uno y la va amando poco a poco y la va recibiendo poco a poco. El hecho de que Dios es un Dios de perfecto y total y absoluto e infinito amor. Un Dios que tiene que tener una relación interior de 3, 2 y los dos tienen un fruto, porque Dios no tiene ego, por lo tanto Dios no se puede amar a sí mismo de una forma egoísta. Dios se tiene que amar de una forma en que haya una entrega y un recibir interior en el corazón y en el misterio de Dios. Dios Padre, ese es el nombre que le hemos puesto a una de las personas de la Trinidad, ama infinitamente y se da totalmente y absolutamente y se da constantemente. Alguien tiene que recibir ese amor y quien lo recibe le hemos puesto el nombre Hijo. Y el Hijo recibe eternamente y totalmente y absolutamente el más puro amor del Padre. Y el Padre tiene que recibir de vuelta ese amor. Y el Hijo ama de vuelta al Padre de una forma total, absoluta e infinita y eternamente. Y el amor es tan absoluto y tan completo y tan infinito que los dos comparten la misma naturaleza, comparten la misma esencia, están hechos del mismo material porque el amor es el mismo. Y todo amor produce fruto, ¿verdad? Y ese fruto le hemos puesto un nombre que se llama el Espíritu. Y el fruto brota de un amor total y absoluto de dos realidades que se aman eternamente y que están hechos del mismo material divino. Por lo tanto, el fruto es igual a los amantes, por así decirlo. Contiene también el mismo material, la misma sustancia divina. Dicen que el Espíritu es el crazy glue de la Trinidad. Es el que mantiene a estas dos realidades, Padres e Hijos, amándose eternamente y completamente. Y los tres son tan absolutos en el amor que se reciben y que se dan y que fructifican, que los tres son uno y tienen la misma sustancia. Qué bonito me quedó, ¿verdad? Ok. La gran pregunta que dice Pagola en este fin de semana es, ¿y esto qué tiene que ver contigo y conmigo? La Santísima Trinidad, cuando soltamos ese nombre tan grande de Dios, ¿qué tiene que ver con tu vida diaria y con la mía? Cuando decimos que Dios es una sola sustancia, tres personas de la misma sustancia, el mismo amor infinito, total y absoluto,
¿Qué tiene que ver con tu trabajo, con el mío, con los problemas en la familia? ¿Qué tiene que ver con el estrés que vivimos diariamente por razones financieras, de salud? ¿Qué tiene que ver con la persona que no tiene papeles para trabajar? ¿Qué tiene que ver con el tráfico en Miami? La Santísima Trinidad. ¿Qué tiene que ver con nuestra vida diaria esto que acabamos de decir? Como dice en inglés, con el nitty-gritty de la vida, con lo constante de nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver todo esto que yo acabo de decir de Dios como familia absoluta y total, de amor de tres, de dos que se aman y producen un fruto? ¿Qué diferencia marca en tu vida y en la mía afirmar esto de Dios? Pagora dice algo que yo lo vengo diciendo hace mucho rato, por eso el hombre me gusta tanto, que nuestras afirmaciones doctrinales en la iglesia, estas verdades inmensas de siglo que venimos proclamando y celebrando y cantando, las seguimos poniendo en un lenguaje que fue producido en el siglo IV, siglo V, y estamos en el 2024. Utilizamos todavía palabras que en un momento significaron una cosa, hoy significan totalmente otra cosa. Palabras que vinieron del mundo filosófico griego, de Aristóteles, de Platón, del pseudo-Platón. Y él dice algo, dice, son grandes verdades, pero las articulamos en un lenguaje todavía donde ya a la mayoría de nosotros, gente, no podemos captar la profundidad y la belleza. Y él dice, a veces estas doctrinas tan verdades no cambian el corazón, no llenan a llenar de alegría el alma, no nos ofrecen mucha esperanza en los momentos difíciles de la vida, no porque no sean verdad, sino el lenguaje que utilizamos no nos cautiva porque no entendemos. Entonces Pagora ofrece 3 brevísimas reflexiones que yo se las comparto a ustedes brevemente y me parecieron hermosísimas. Él toma las 3 confesiones trinitarias. La primera, creo en un solo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Y él dice, ya decir eso, que creo en un Dios, que es Abba, el nombre que Jesús de Nazaret le daba a Dios cuando se relacionaba con él, mi papá, que creo que creó este mundo maravilloso, cielo y tierra, ese sol que quema en estos días, las tormentas de la tarde, el parquecito aquí atrás con sus patos, gallinas, iguanas y tortugas en el laguito, que creó todo eso. Él dice, pues esa afirmación lo primero que dice es que no estamos solos. Creer en un Dios que te creó, que decimos hoy en el Salmo, que te escogió a ti como herencia, Pagora dice que lo que estamos diciendo, que no estamos olvidados, por un Dios creador, Abba, que es nuestro origen y que es nuestra meta final. Y un Dios que nos espera, un Abba bueno y misericordioso, que nos espera con los brazos abiertos al final de este peregrinaje por este planeta maravilloso que llamamos Tierra. Nos dice que es un Dios que nos ha creado con un profundísimo amor y con una ternura inmensa. Y termina esa primera parte, Pagora, diciendo, el día que perdamos la confianza en Dios, creador de nuestras vidas, que nos dice constantemente, yo no te he olvidado, si perdemos esa confianza, lo hemos perdido todo, porque hemos perdido toda esperanza. Creo en Jesús el Cristo, el único Hijo, nuestro Señor. Y Pagora dice, decir eso es decir que el gran regalo de este Dios creador, de este planeta y de este universo inmenso, el gran regalo fue su Hijo. El gran regalo de Dios es Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret es el que nos cuenta la historia de Dios, es el que nos cuenta cómo es Dios
y para qué fuimos creados. Y dice Pagola, este Hijo no es cualquier ser humano. Jesús encarna el rostro humano de Dios. Jesús de Nazaret le da carne, le pone carne al misterio de Dios. En Jesús experimentamos a Dios como bondad, Dios como ternura. En Jesús, el Hijo, descubrimos a un Dios tan cercano a nosotros que al final de su vida Jesús dice, ustedes ya no son siervos ni esclavos, ustedes son mis amigos. En Jesús de Nazaret descubrimos una invitación a construir un mundo más fraterno, un mundo más pacífico. Y en Jesús descubrimos el cómo hacerlo. Y nos lo dice tan clarito, sean compasivos como mi Padre Celestial es compasivo. Y Pagola termina esa parte diciendo, si tú y yo nos olvidáramos de Jesús, ¿quién puede reemplazar a Jesús en nuestras vidas? ¿Quién es la persona que nos va a traer suficiente luz y esperanza para caminar en este planeta Tierra? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y Pagola dice que esa afirmación nos dice algo bellísimo, que Dios, misterio creador, Dios, misterio hijo, no es un Dios lejos de nosotros, ni es un Dios desconectado de nosotros, sino es un Dios que habita en lo más profundo de tu vida y de mi vida. Un Dios que habita en las profundidades de nuestra alma, en aquello que llamamos nuestra más auténtica persona. Allí habita el aliento de Dios. Y Él dice que es una presencia que podemos captar. Me encantó esa palabra. Lo podemos captar, lo podemos notar, que Dios anima nuestras vidas y que esa presencia que podemos captar siempre nos va a ir llevando en dirección hacia la gente que más sufre y la gente más necesitadas. Es un Dios como espíritu, y esta parte a mí me encantó, que dice que se revela en tu vida marcando lo mejor de tu vida. Lo mejor que hay en ti y lo mejor que hay en mí es fruto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra existencia. Termina con una frase y dice, es un regalo inmenso de Dios, es una gracia caminar por esta vida sabiéndonos un pueblo bautizado en la Santísima Trinidad. Y dije, wow, está bueno esto, ¿verdad? Y dije, this is beautiful. Pero surgieron 3 preguntas, gente. Yo siempre estoy pensando, es una desgracia, surgieron 3 preguntas. Si yo creo, Pedro, de que Dios es mi origen y mi meta, que este Padre Abba, creador de ese parque que está ahí atrás, y que lo creó para mí y por mí, y que me cuida y que me dice no estás solo, surgió una pregunta en mí. ¿Por qué entonces yo permito que el miedo llegue a mi vida? Me hizo pensar, ¿de verdad creo que Dios no se ha olvidado de mí? ¿De verdad tú crees que Dios no se ha olvidado de ti? Entonces, ¿por qué permites que el miedo llegue a tu vida y te robe la paz? Segunda pregunta. Pagola dice, ¿qué pasaría si nos olvidamos de Jesús? Entonces me puse a pensar, ¿alguna vez me he olvidado de Jesús? ¿Alguna vez te has olvidado de Jesús? Yo dije, no, muy difícil que nos olvidemos de Jesús. Pero sí lo he puesto, y tú lo has puesto, de vez en cuando al lado, y se convierte Jesús en lo que uno llama en inglés un commodity. Un commodity, ¿saben lo que es? La estación de gasolina de la esquina y Publix. Vamos cuando necesitamos algo, pero no está en el centro, está al margen.
Y mirando momentos en mi vida, y mira tú los tuyos, en que Jesús se convirtió en la gasolinera de la esquina, vas a descubrir que fueron periodos de tu vida de una gran tristeza y un gran vacío, porque no estaba en el centro, en el eje de la rueda tuya y mía, que es nuestra vida. Y tercera, dice Paola que la presencia del Espíritu, que nos recuerda que Dios no es un Dios lejano, sino un Dios que habita en la interioridad de su criatura humana, y que uno puede captar los movimientos del Espíritu. San Ignacio lo llama las mociones del Espíritu. Me hice la pregunta, si yo he estado atento y tú has estado atento y atenta a descubrir y a captar el movimiento interior del Espíritu Santo. Las veces en que tú y yo sabemos que Dios nos agarró por la manga y nos hacía así. ¿Ustedes han tenido alguna vez experiencia? En que Dios te agarra y te dice, oye, y te ala y te ala y te dice, oye. Eso es captar la acción del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo he respondido? Y cómo tú has respondido las veces en tu vida en que Dios te hacía, me lo voy a romper, que Dios te hacía eso. Y me hice la pregunta si he podido y tú has podido desarrollar las antenitas del corazón que descubren el movimiento del Espíritu en tu caminar y en el mío. Me hice la pregunta si tú y yo creamos espacios de silencio, de quietud, de soledad, para captar el movimiento del Espíritu en nuestras vidas. Y por último, me hice la pregunta si yo soy capaz y tener la suficiente humildad, y tú, para celebrar y descubrir tu bondad, lo bueno que hay en ti y lo bueno que hay en mí, que son los frutos de la acción del Espíritu Santo desde el primer momento en que tú y yo fuimos concebidos. Hay frutos buenos en nuestras vidas. Saben que esto me lo han escuchado decir antes, tenemos mucha dificultad en decir lo bueno de nosotros. Yo lo descubrí hace muchos años en un truquito que yo hago en los bautizos. Yo le pregunto a la madrina y al padrino por qué fueron elegidos entre 50 personas que están ahí en la capilla. Y le digo a la madrina, fulana, ¿por qué te escogieron de madrina? Ay, yo no sé. Y entonces me dice, pregúntale a la mamá. Le digo, no. ¿Por qué te escogieron a ti? Dime tú. Y el padrino está ya muriéndose del susto porque sabe que es el próximo. No pueden articular. Entonces le digo, ok, le voy a hacer otra pregunta. Y ahí viene la cuestión. Le digo, dime algo bueno tuyo. Silencio. No pueden decirlo. Le digo, si te dijera, dime algo malo tuyo, ¿qué hacemos? Aquella señora hizo. Psh. Miren, vamos a hacer algo hoy para honrar a la Trinidad, sobre todo al Espíritu Santo. Vamos a tomar un momento de silencio. Nombra 3 cosas buenas tuyas. Y en ese nombrar hoy 3 cosas buenas tuyas y mías, estamos honrando a la Santísima Trinidad. Porque esas 3 cosas buenas que hay en ti son exactamente la acción de un Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, que te hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en ti hay algo muy bueno. Nombra una y dásela al Hijo. Y es la obra de Jesús, el Hijo, en su amor y en su compasión en ti y en mí. Y nombra una tercera y dásela al Espíritu. Y dile, es tu obra en mí, no es mi obra. No es mi obra. Pensamos que decir 3 cosas buenas de uno es soberbia. No, se necesita mucha humildad para poder decirlo, porque no es mi obra.
ni es la tuya, es la obra de Dios. Así que hoy vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu, nombrando en el corazón 3 bondades que tú y yo descubrimos en nuestro interior. Al hacerlo estamos alabando la obra de la Santísima Trinidad y estamos valorando la obra de Dios en nuestras vidas. La Trinidad, en la que, como dice Pagola, es un regalo el caminar en este mundo sabiéndonos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Tomamos un momento de silencio, nombra 3 cosas buenas y dedíquesela una al Padre, una al Hijo y una al Espíritu.